Cómo una guerra terminó dando origen a uno de los partidos más importantes de todos los mundiales. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Argentina, Inglaterra y la mano de Dios. Así que como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al año de 1982, donde Argentina e Inglaterra se enfrentarían por las Islas Malvinas. Esta guerra terminaría con una derrota de los argentinos frente a los ingleses, pero 4 años después volverían a encontrarse nada más y nada menos que en México. Así que para entender este periodo, primero hay que salirnos de la cancha de fútbol y nos vamos al Atlántico Sur, precisamente a estas Islas Malvinas. Estas islas son unas pequeñas islas que están cerca de Argentina, a las cuales el Reino Unido las conocen como las Falkland Islands, o un territorio reclamado por ambos países desde el siglo XIX. Y nos encontramos en 1982, es decir, Argentina estaba gobernada por una dictadura militar encabezada por Leopoldo Galtieri, enfrentando lo que es una profunda crisis económica y un creciente descontento social. Así que nos vamos directito al día 2 de abril de 1982, cuando tropas argentinas desembarcarían en estas Islas Malvinas, recuperando el control del territorio sin encontrar grande resistencia al principio. ¿Y qué es lo que pasa en Argentina? Se preguntan ustedes. Pues obviamente muchísima gente celebraría esta noticia como una victoria, pero la reacción del Reino Unido sería inmediata. ¿Y cuál fue esta? La primer ministra de ese momento, Margaret Thatcher, gran personaje de la historia, ordenaría enviar una enorme fuerza naval para precisamente recuperar estas islas. Recordemos que Inglaterra o la Gran Bretaña también tenía una necesidad enorme de saborear lo que es una victoria, y este escenario les caería perfecto. Así es como comienza la Guerra de las Malvinas. Este conflicto duraría apenas 74 días, pero dejaría cientos de muertos de ambos lados. Finalmente llegaremos al día 14 de junio de 1982, donde Argentina se rendiría y el Reino Unido recuperaría control total sobre estas islas. Pero esta derrota marcaría profundamente a una generación de argentinos que hasta la fecha sigue reclamando este territorio. Entonces ahora sí avanzamos en el tiempo, 4 años después nos vamos a México a 1986. ¿Y qué pasaría aquí? Se preguntarán ustedes. Pues los cuartos de final, específicamente el día 22 de junio de 1986, Argentina e Inglaterra volverían a enfrentarse, pero esta vez en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Y para millones de personas este solamente era un gran partido de fútbol que nadie se podía perder, pero la realidad es que habían pasado solo 4 años después de esta guerra de las Malvinas y la tensión seguía muy presente. Llegaría el primer gol al minuto 51, cuando Diego Armando Maradona saltaría para disputar un balón teniendo frente a él al portero Peter Shilton y enviaría el balón al fondo de la portería. El árbitro inmediatamente da por válido este gol, pero las repeticiones mostrarían que Diego Armando Maradona había tocado este balón con la mano. Esto haría que declarara un poco después la famosa frase, un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Pero lo más increíble estaba a punto de llegar. ¿Y qué era esto? Se preguntarán. Que apenas 4 minutos después de esto, Maradona tomaría el balón desde la media cancha, dejando atrás a 5 jugadores ingleses y después al portero para terminar por marcar lo que muchos consideran el mejor gol de la historia de los mundiales y quizás de la historia del fútbol. Y es justo a partir de este momento que este partido pasaría a la historia como uno de los mejores partidos de todos los mundiales. No solo porque representa de las Islas Malvinas que ya les comenté, sino por la mano de Dios y por el mejor gol de la historia de los mundiales. Porque para los ingleses ese primer gol fue una trampa o un error arbitral que cambiaría el rumbo del partido, pero la realidad es que les había colocado una herida tan profunda que deportivamente nunca terminaría de cerrar. Pero para Argentina, muchas personas que están viendo este partido lo están viendo de una forma muy distinta. ¿Y cómo era esto? Pues para muchos era una revancha simbólica después de la derrota de la Guerra de las Malvinas. Pasarían los años y Diego Armando Maradona nunca negaría que el balón había tocado su mano. Al contrario, sino que convertiría esta jugada en su propia leyenda. Pero curiosamente, el segundo gol terminaría eclipsando a este primer gol y esto nos llevaría al año 2002, donde la FIFA organizaría una votación mundial y los aficionados utilizarían a este segundo gol como el mejor gol de la historia de todos los mundiales. Es por esto que Inglaterra contra Argentina nunca fue solamente fútbol, estamos hablando de historia. Y no solamente de historia, estamos hablando de política, de memoria, de orgullo nacional y también de una rivalidad marcada por acontecimientos que sucederían mucho antes del primer silbatazo inicial. Y aunque el partido terminaría, la historia nunca terminó, porque hasta el día de hoy sigue existiendo una pregunta que divide tanto a los aficionados como a los historiadores. ¿Y cuál es esta? Se preguntarán. ¿La mano de Dios fue una trampa o fue simplemente la revancha más famosa en la historia del deporte?